Cuanto al momento que vivimos con la psicóloga Javiera Cerda de Triple P, programa de parentabilidad positiva, y quien ya está en línea con nosotros. Quiero agradecerle a Javiera la gentileza de este contacto. Gusto en saludarla, bienvenida, buenas tardes. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Muchas gracias por la invitación y también por poner esto en la palestra, porque es un tema muy, muy importante hoy en día. Sí, porque en general, y en esto comparto con ustedes la preocupación como profesionales del ámbito de la salud mental, ¿cómo podemos actuar en un clima en donde a diario tenemos la repetición de hechos a través de la prensa escrita, radial, televisiva, de hechos que están pasando y donde, claro, como medios de comunicación son temas que no se pueden dejar de lado? Uno, por la gravedad que reviste y otro porque en definitiva hay una sensación de que ya no hay nada que impacte. Antes un camión se quemaba y era portada una semana en medio de comunicación y había todo un debate. Hoy día se queman 3, 4, 5, hay incluso muertes, Javiera, y eso evidentemente también llega a el impacto de toda la sociedad, a los adultos, pero también a los adolescentes y niños y niñas. Sí, así es. La verdad es que estamos viviendo situaciones muy difíciles y muy complicadas, que podríamos decir que son acontecimientos estresantes de la vida. Y la vida tiene acontecimientos estresantes que van a vivir todas las familias. Entonces son momentos en que el rol de las familias y de los cuidadores, y cuando hablo de cuidadores me refiero a papás, mamás, tíos, abuelas, y todos quienes ejerzan y quienes estén educando a niños, incluidos también los profesores, tienen un rol fundamental en cómo enseñamos a nuestros niños, niñas y adolescentes a enfrentar estas situaciones que son difíciles en la vida, a enfrentar, por ejemplo, la incertidumbre, la inquietud o la angustia. Entonces, la pregunta acá es, no es que podamos evitarle ese sufrimiento, esa angustia a los niños y adolescentes. Aquí lo relevante es cómo lo hacemos para enseñarles estrategias y darles herramientas para que ellos aprendan a enfrentar situaciones que van a tener hoy día, en 2 años más, en 10 o en 15, porque es parte de la vida. Entonces, es como ir buscando algunas recomendaciones o estrategias que podamos usar para manejar bien situaciones como esta. Javiera, ¿y qué respuesta le doy a un niño de 7, 8 años, niño o niña, si pregunta por qué pasa esto, por qué sucede esta situación, por qué están quemando esto, por qué atacan a las personas? ¿Cómo se enfrenta a esa respuesta? Sí, eso es súper, y bueno, todos los cuidadores lo ven, probablemente lo ven en el cotidiano, Mm. de que los niños se están preguntando, porque ellos absorben todo y escuchan conversaciones, escuchan la radio, escuchan la televisión, y muchas veces no sabemos cuál es la información que absorbieron y cómo la están procesando. Entonces, la primera recomendación importante es que el cuidador pueda tomarse el tiempo de primero prestar atención a las señales que pueda tener el niño para ver cuánto está impactando lo que está ocurriendo a su alrededor. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de señales, puede ser que un niño retroceda a etapas anteriores. Por ejemplo, quiera dormir con sus papás de nuevo, o se empieza a hacer pipí, o quizás tenga problemas para dormir, o por ejemplo, pueda sentirse mucho más irritable, más enojado, o más retraído también puede ser, o que tenga pena. O sea, hay un montón de manifestaciones que los cuidadores pueden ir viendo, cosas que vayan siendo distintas a como normalmente se comportaba. Y eso nos puede dar luces de que algo está pasando. Ahora, ¿cómo respondemos a esto, a lo que está ocurriendo en su idioma, como en su lenguaje? Eh, un buen punto de partida es primero averiguar qué es lo que ellos saben, ¿sí? Qué es lo que hayan escuchado, cuál es la idea que tienen de lo que está ocurriendo. Y en base a eso poder ir construyendo con ellos una respuesta que sea apropiada para su edad y para su nivel de desarrollo. Entonces, por ejemplo, si estamos con un niño de 7 años, como dices tú, y que dice, yo quiero saber por qué está ocurriendo lo que está ocurriendo, entonces le vamos a preguntar, ¿qué crees tú que está ocurriendo? Y el niño nos puede decir, yo creo que hay un problema en que, no sé, están habiendo muchos incendios o hay algunos ataques.
Y entonces nosotros podemos ir chequeando si la información que está teniendo el niño es correcta o no, porque muchas veces nos damos cuenta que los niños tienen ideas que no son tan cercanas a la realidad, que son mucho más angustiantes incluso de lo que Mm, realmente son. Entonces es un buen momento para que los cuidadores vayan como no sé si arreglando, pero como ir chequeando que la información que tengan es correcta. Otra cosa súper importante es que los cuidadores puedan ser honestos y sinceros, ¿sí? Porque si, por ejemplo, el adulto tiende no a ocultar ocultar. información Mm, o a decir cosas que no son reales, los niños primero lo van a percibir y segundo podría incluso generar mucha más ansiedad de la que generaría si fuésemos honestos. Pero el equilibrio está en que el adulto también sea capaz de no angustiar de sobremanera. Y en este sentido, por mm. ejemplo, alguna respuesta sencilla que sea honesta, pero que no angustie, por ejemplo, podría ser, hay adultos que están teniendo problemas y que estamos viendo como efectos o manifestaciones de violencia, pero lo importante, mi amor, es que estamos todos trabajando para que eso se solucione. Entonces, entrego cosas que pueden ser ciertas, pero luego también doy una palabra de confort y diciendo, estamos todos trabajando en eso, nosotros te vamos a cuidar, te vamos a proteger, y en el fondo como que el niño tenga la tranquilidad de que los adultos estamos trabajando para que estos problemas se solucionen. Claro, hasta el momento hemos conversado, Javiera, de niños que tienen el efecto del medio de comunicación, es decir, no han vivido de manera presencial o cercano este tipo de hechos. Entonces, me imagino que ahí también es diferente el mensaje porque el efecto es mucho más potente. Ver que se quema una casa del vecino a 3, 5 cuadras en el campo, o que hay, no sé, un quema de un vehículo, o que incluso una persona ha fallecido. Entonces, ahí también el panorama es distinto. Sí, sí, muchísimas gracias por esa pregunta porque me permite también como aclarar algo que es súper importante. Nosotros, de alguna otra forma, podemos ir filtrando la información que el niño absorbe. ¿Cuáles son las principales fuentes de información que un niño pueda tener que no esté vivenciando directamente el conflicto? Primero, el estado emocional de los adultos. Quizás un bebé o un lactante puede no entender nada de lo que está pasando, pero sí va a entender que su mamá está alterada, que su mamá está más irritable o que su papá también está más alterado. Entonces, ese estrés es una fuente de información para el niño. Algo está pasando que mis cuidadores no están como están siempre. ¿Sí? Entonces, esa es una fuente de información. Otra fuente de información que puedan tener los niños, por ejemplo, es las conversaciones que escuchan. Entonces, si Mm. yo, por ejemplo, estoy conversando con mi vecina respecto a lo que escuchamos en la radio o la televisión o lo que vimos, también tengo que ser súper consciente de qué tipo de conversaciones puedo estar haciendo, porque los niños pueden estar jugando atrás nuestro, pero están absorbiendo y escuchando absolutamente todo. Entonces hay que también ser súper cuidadoso con las conversaciones que tengo con otros adultos, porque es otra fuente de información para ellos. Otra fuente de información son los medios de comunicación y las redes sociales. Si tengo todo el día la televisión prendida, pasando noticias que muestran el caos, que muestran violencia, que para los niños es muy difícil procesar cierta información. Las noticias están hechas para que un adulto procese esa información, no para los niños. Entonces también, si pudiésemos, como recomendación, Triple P siempre también recomienda, son solo recomendaciones, ¿no? No es como hay que hacerlo sí o sí. Eh, si pudiesen restringir un poco, ser más cuidadosos con cuándo prendemos la tele, en qué minutos, porque muchas veces las familias dejan como la televisión prendida todo el día. Entonces, si podemos evitar eso, es una buena idea, por ejemplo. Y por lo general, también lo que recomendamos es que siempre hayan espacios de conversación. Yo creo que a veces las papás como que hacen como los temas tabú para evitar angustiar y resulta que a veces eso puede resultar contraproducente porque lo que más ayuda es conversar. Y es una muy buena manera en esos momentos de enseñar a nuestros niños, niñas y adolescentes estrategias, por ejemplo, de afrontar situaciones difíciles. O sea, en Eso es general, como aquellos, sí, ese es como el lado de niños que no están directamente con el mm, conflicto, ¿sí? Como enfrentando el conflicto. sí, Distinto sería el manejo si yo tengo niños que están efectivamente, eh, están en una situación potencialmente peligrosa, ¿sí? Y en sí. esos casos también la conversación es relevante. ¿Qué voy a conversar con un niño en el que la familia o él estén en una situación potencialmente peligrosa? Por ejemplo, Triple P
recomienda, cuando hablo de Triple P, perdón, hablo del programa de parentalidad positiva, ¿sí? Ya. Entonces, que es el programa con el que trabajamos nosotros para apoyar a los cuidadores. Entonces, Triple P recomienda, por ejemplo, tener reuniones familiares donde se converse y, por ejemplo, el tema de conversación puede ser crear un plan de seguridad. Y en ese sentido, esa conversación tiene que ser, ojalá lo más breve posible, que no aburramos a los más chiquititos, y en un lenguaje que sea súper digerible, cuidadoso, honesto, pero al mismo tiempo no alarmante. Y ahí conversar qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer. Por ejemplo, si alguien que no es de la comunidad ingresa a nuestro sector, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coordinarnos con los vecinos, vamos a mandar un WhatsApp, voy a hacer esto otro. ¿Sí? Entonces, la familia idealmente también debiese tener como un plan de seguridad para enfrentar situaciones que puedan ser potencialmente peligrosas. Y esto no es solo importante para el saber qué hacer, sino también es relevante porque estoy enseñándole a mi adolescente o a mi niño o niña cómo enfrentar situaciones que son tremendamente difíciles. Entonces, es una enseñanza de vida un poco, ¿sí? Cuando yo modelo como adulto, porque los adultos somos las principales fuentes de información y los niños Así van es. aprendiendo cómo nosotros vamos actuando. Entonces, si yo soy capaz de modelar esto con tranquilidad, con calma, es muy probable que esté enseñándole a mi hijo a manejar situaciones complicadas para el futuro. Perfecto. No, me parece interesante el consejo que nos da como profesionales, porque además nosotros tenemos prejuicios que vamos transmitiendo. Nosotros tenemos una mirada, pensamos que esta es la verdad y la vamos transmitiendo. Entonces, evidentemente ahí es difícil poder encontrar que el niño también pueda entender a su corta edad cómo el adulto erradamente a veces podemos estar enfrentando una situación. Así que nos parecía interesante, Javiera, escuchar parte del estudio y de la manera que ustedes desde el mundo de la psicología están también aportando a esta situación tan compleja que vive la macrozona sur. Le agradezco la gentileza. Te puedo solamente agregar una cosa súper importante, que es importante que respetemos la visión y la opinión de cada familia frente a las situaciones que pueden estar ocurriendo en el sur, porque cada familia es la encargada de educar cómo quiere que sus hijos sean educados, pero también aquí el rol de la comunidad es súper relevante. El sur, particularmente, a diferencia de las grandes ciudades, como por ejemplo Santiago, tienen comunidad. Y en todas estas situaciones que son tan estresantes, el apoyo con la comunidad, con las escuelas, con los vecinos, con los barrios, es vital. Entonces, apóyense en un recurso que ustedes tienen que es muy, muy rico. Y lo otro, aprovechar de pasar el dato para aquellas familias que viven en Angol, en Coyipulli, en Lautaro, en Loncoche, en Puerto Saavedra, Teodoro Schmidt y Tolten. Acérquense a el programa Chile Crece Contigo, porque ahí estamos apoyando a las familias a través del programa de apoyo a la crianza de Triple P y también a través del sistema Lazos en Temuco. Entonces, todas las familias que nos estén escuchando, que pertenezcan a esas comunas, tenemos apoyo disponible gratuito para que, si es que en caso de que sientan que necesitan más apoyo, puedan recurrir a esto. Fantástico, muchas gracias, Javiera. Buena información. Hasta cualquier momento, que le vaya muy bien. Muchísimas gracias por la invitación. Chao, chao.